En el presente video vamos a hacer la sustentación de la visita efectuada a Parque Ambiental Loma de los Cocos correspondiente al curso Manejo de Recursos Naturales y Energéticos. Lugar de la práctica. La práctica se realizó con una salida de campo efectuada al relleno sanitario Parque Ambiental Loma de los Cocos, que sirve para la disposición final de los residuos sólidos ordinarios de la ciudad de Cartagena y 7 municipios más del norte del departamento de Bolívar. Diagrama de flujo del proceso. Como primera medida tenemos el pesaje. Los camiones pasan por una báscula al momento de entrar, descargan y nuevamente son pesados al momento de salir, y la diferencia entre los dos pesajes corresponde al peso de los residuos sólidos que entraron para disposición. Luego, si los residuos son ordinarios, pasan a sitio de disposición y son dispuestos con el proceso que sigue de esparcimiento, compartimiento, etc. Si los residuos corresponden a llantas, estas se aprovechan para el cubrimiento de terrazas que han sido construidas previamente para la disposición de los residuos y con el fin de evitar el deslizamiento. También se utilizan como matera para sembrar matas y decorar un poco el paisaje. Si esos residuos corresponden a escombros, esos escombros pasan a un sitio, un lugar donde son dispuestos estos, los cuales son aprovechados. Luego se trituran y se utilizan en el cubrimiento de tubos que recogen los lixiviados para enviarlos a la laguna de oxidación, y para los tubos que recogen los gases que se producen en el momento de la descomposición de los residuos. Matriz de impacto ambiental. Aquí tenemos en cuenta tres aspectos: el aprovechamiento, los beneficios para la comunidad, el conocimiento de la comunidad acerca de la empresa y del el proyecto de producción limpia. Como aprovechamiento, tenemos que son aprovechados los escombros en un 100%. Los residuos ordinarios no son aprovechados, son dispuestos, al igual que las podas. Las aguas lluvias se aprovechan almacenándolas en varios tanques, y esa agua posteriormente es utilizada para el aseo de las personas, y lo que es lavado de botas, lavado de herramientas, aseo de ciertas áreas de la planta, etcétera. No se puede cuantificar aquí el porcentaje de aprovechamiento. Existen otros elementos como los metales y los plásticos, los cuales no son aprovechados, son llevados directamente al sitio de disposición. Otro de los elementos que se aprovechan son las llantas. Estas sí se aprovechan en un 100% y se utilizan para, como ya se dijo en el diagrama, se disponen en las terrazas. Las terrazas son lugares con cierta pendiente que por efectos de la lluvia se pueden deslizar. Entonces se ubican en esos sitios para estabilizar los terrenos. También se utilizan para colocarlas en las geomembranas. Las geomembranas son unas fibras, unos plásticos
que se utilizan para recoger los lixiviados y canalizarlos a través de unos tubos a la laguna de oxidación. Se colocan las llantas encima de la geomembrana para amortiguar, para evitar que los equipos, sobre todo la máquina compactadora, haga contacto directo con la geomembrana y a través de elementos cortopulsantes o elementos rígidos se rompan y se puedan filtrar los lixiviados. Beneficios para la comunidad. La operación, la práctica en sí de aprovechamiento no genera ningún beneficio para la comunidad. Conocimiento de la comunidad del aprovechamiento. La comunidad pues tiene conocimiento de la empresa como tal en el sentido de que sirve para la disposición de los residuos sólidos, pero no tiene conocimiento de las prácticas de producción limpia o aprovechamiento que se realizan en ella. Propuesta de mejoramiento u optimización. Como ya se dijo anteriormente, la empresa hace aprovechamiento de algunos recursos, algunos elementos como son los escombros y la llanta. Pero hay otros que mediante un programa de aprovechamiento se pueden, valga la redundancia, aprovechar y generar beneficios tanto ambientales, económicos y sociales, porque generaría fuentes de empleo. Igual con la disposición de reciclaje se disminuye la cantidad de residuos a disponer y con ello también se disminuye procesos inherentes a la disposición, como son los lixiviados y la generación de gases. Esto conllevaría, lógicamente, a disminuir el impacto ambiental causado por el relleno. Dentro de los elementos que se pueden utilizar, se pueden reciclar y que de momento no se están reciclando, tenemos los plásticos, los metales, los textiles, los cartón y papel. Y esto acercaría a la empresa a un modelo de producción limpia y autosostenibilidad. Otro de los elementos que se pueden aprovechar con un programa de reciclaje están las podas y la materia orgánica para la elaboración de compostaje. ¿Qué beneficios se obtendría con esto? Pues se obtendrían los beneficios ambientales en el sentido de que la materia orgánica es considerada uno de los mayores generadores de lixiviado, y por el tipo de descomposición que se efectúa, que se lleva a cabo, que es una descomposición anaeróbica, pues se produce una gran cantidad de materia de gas metano, con lo cual con el aprovechamiento de estos elementos pues estarían disminuyendo esos dos tipos de contaminantes. También se sugiere la puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que los lixiviados se están expandiendo en el terreno, no se le está haciendo ningún tratamiento. Con la implementación de la planta de tratamiento de agua, aparte del tratamiento que se le hace al agua y se evita la contaminación del suelo y posiblemente fuentes hídricas tanto superficiales como subterráneas, se podía reutilizar el agua resultante para lo que es riego de jardinería y para regar las áreas de tránsito de la maquinaria que en tiempos de verano levanta mucho polvo. Este sería el diagrama con el plan de mejoramiento. Muy similar al anterior, aquí se le agregaría en la parte del aprovechamiento.
El aprovechamiento, aquí tenemos el pesaje, los residuos se clasifican, si es escombro pasan a la zona de disposición de los escombros para su posterior aprovechamiento, como ya se vio anteriormente, al igual que la llanta, y si es residuo ordinario, pasan a otra zona y se hace la clasificación. Si son, si no se pueden aprovechar, pasan directamente al sitio de disposición. De lo contrario, los que son reciclables se separan y luego ahí se hace la separación de cada uno de los elementos para el aprovechamiento. Si es metal, si es cartón, plástico, la materia orgánica y las podas para lo que es la parte de elaboración de compostajes. Aquí tenemos el registro fotográfico de la entrada al parque, la entrada de los camiones, el pesaje, como ya se dijo, ellos entran inicialmente cargados, se pesan, descargan y luego son pesados a la salida, y la diferencia corresponde a la cantidad de residuos sólidos que entraron en todo el relleno. Aquí tenemos una de las utilizaciones que se le da a las llantas. Aquí vemos cómo las llantas están dispuestas sobre la geomembrana, que por este sitio va la tubería para la recolección de los lixiviados. Es una tubería perforada. Al igual, aquí también se hace aprovechamiento de los escombros. Aquí se rodea el tubo de material de escombro triturado para que quede cierta porosidad y por ahí puedan filtrarse los lixiviados hacia los tubos que los recogen y los llevan a las lagunas de oxidación. Estas llantas lo que evitan es el contacto directo entre la maquinaria y la membrana para evitar que ésta se rompa y se puedan filtrar los lixiviados. Aquí vemos la construcción de la chimenea, en el cual se hace la reutilización de los escombros. Estos escombros dispuestos de esta forma permiten unos vacíos por el cual ingresan los gases que se circulan en el terreno hacia donde se encuentra la tubería. Esa tubería tiene unas perforaciones y por allí el gas que entra por las perforaciones, el vacío que dejan las piedras estas, entran al tubo y son recogidas para luego conectada a una manguera y llevar a una planta de quemado de dichos gases. Muchas gracias.